El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz está comprometido ante todo con el lenguaje. Su obra, reunida en más de 25 volúmenes, abarca temas muy variados: la poesía, el arte, la historia, el pensamiento, de lugares muy alejados entre sí: México, India, Francia, China, Estados Unidos, España. Libertad bajo palabra. Ladera este. El mono gramático. Pasado claro. El laberinto de la soledad. Águila o sol. El arco y la lira. Las peras del olmo. Puertas al campo. Corriente alterna. Posada. El ogro filantrópico. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Y tiempo nublado. Son algunos de los títulos que lo han colocado entre los escritores más grandes de nuestro idioma y que lo han hecho merecer varios premios. Nacional de Letras, Niza, Jerusalén, Olin-Yolistli, Cervantes y Neustad, así como los doctorados honoris causa de las universidades de México, Boston, California y Harvard. En el 70 aniversario del poeta, Televisa presenta Conversaciones con Octavio Paz, un programa conducido por Héctor Tajonar. Hoy, desde el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Buenas noches. Estamos otra vez ante ustedes para continuar el programa de la semana pasada sobre algunos pintores modernos. No sobre la pintura moderna en su totalidad, tema inmenso, sino sobre unos cuantos pintores de nuestra época. Por desgracia, Héctor Tajonar, que ha dirigido con tanta inteligencia nuestras conversaciones, tampoco estará presente hoy. Sigue enfermo. Pero llamé por teléfono a su casa esta tarde y me dijeron que sin duda la semana próxima podrá reunirse con nosotros. Así sea. Nuestro invitado de esta noche, nuestro interlocutor, es otra vez mi amigo, el poeta español, el crítico de arte español también, Ullán, José Miguel Ullán. Vamos a empezar a hablar. ¿Por qué no me preguntas? Muy bien, pues voy hacia el monogramático, donde creo recordar que hay un espacio privilegiado para un cuadro del pintor Richard Dad. Pintor al que yo me atrevería a calificar de calenturiento, sobre todo frente a la elegancia totalmente neutra de Duchamp o al lirismo muy contenido de Joseph Cornell, dos personajes evocados en nuestra anterior conversación. Además, no eliges una obra de contacto con lo previo, con esos pintores, como pudieran serlo aquella de la tambaleante partida de ajedrez o también la titulada Patriotismo, donde la escritura es la protagonista cimental, un cuadro totalmente repleto de un discurso patriotero. Pese a todo, te detienes en el claro del bosque, tan alusivo a la oquedad de ánimo que Duchamp se exigía a sí mismo para elegir objetos. Ese momento, digamos, hueco, donde el azar tenía que funcionar de una manera totalmente neutra. Por lo tanto, pienso que cabe preguntarte si, en contra de lo que opina Ramón Gaya, la pintura, al igual acaso que la poesía, no solo es presencia, sino también, o sobre todo, ausencia o cúmulo de las huellas que escapan al recuerdo. Bueno, mira, es muy complejo lo que me has dicho,
Evidentemente, pienso que en la pintura, como en la poesía, la ausencia se transforma en muchas presencias. Pero vamos por partes. Yo vivía en Inglaterra hace unos años, hace bastantes años, cuando escribía este pequeño libro, El monogramático, y fui a la Galería Tate, y ahí vi de pronto un cuadro que me sorprendió. Un cuadro de un pintor que se llamaba Richard Dadd. Y este cuadro se llama El golpe maestro o el hachazo magistral del leñador. Un cuadro absolutamente fantástico y al mismo tiempo de un gran realismo. Me impresionó mucho, vi otros cuadros de él en la misma Galería Tate. Este cuadro al que te refieres, sobre el juego de ajedrez, que además me hizo pensar evidentemente en Marcel Duchamp, y otros más, el discurso patriotero también. Pero recuerdo que nos quedamos muy impresionados, mi mujer y yo, y esta noche teníamos que ir a cenar a casa de un pintor que fue el iniciador del pop art en el mundo, antes que los americanos, un poco antes. Hamilton. Richard Hamilton, exactamente. Bueno, Richard Hamilton, que es un buen amigo, se le había ocurrido, una muy buena idea, invitar esa noche a cenar con nosotros, sus amigos mexicanos, a la viuda de Orwell, el famoso escritor que ahora todo el mundo habla de él, con razón por lo demás, y a Bacon, Francis Bacon. Bueno, yo empecé a hablar de mi gran descubrimiento de esa mañana con un poco de ingenuidad, que había descubierto un pintor extraordinario que se llamaba Richard Dadd. Y pregunté, la verdad es que Hamilton me dio muy pocos datos, la señora Orwell tampoco, pero Bacon lo conocía admirablemente y me hizo una gran descripción. Es un hombre encantador, Bacon. Me di cuenta que Bacon sí conocía muy bien no solamente su tradición pictórica, sino también esa zona indecisa en la cual la pintura se relaciona con otra zona, con la literatura, con la psicología, con la filosofía e incluso con la locura, porque finalmente Dadd estaba loco. Bueno, al oír a Bacon y su forma literaria de hablar, cosa que me gusta mucho, recordé otra vez a Marcel Duchamp, porque Marcel Duchamp dijo alguna vez que había grandes pintores que tenían olor a terebintina, como los vaqueros, dice, huelen a veces a vaca. Bueno, hay grandes pintores que tienen olor a terebintina. Y recordé, por ejemplo, entre los mexicanos a Tamayo. Tamayo es un pintor que yo admiro muchísimo, es uno de los grandes pintores del siglo XX, pero huele a terebintina, huele a pintura, huele a taller. Bacon no. Bacon no tenía el menor olor a terebintina. Era un pintor literario, intelectual. No digo que los pintores literarios sean los mejores, pero hay una parte de ellos que es capaz de comprender ciertas experiencias fundamentales. Y esto me vuelve a Dadd. Dadd es un caso extraordinario en la historia, no solamente en la historia de la pintura, diríamos, sino en la historia del espíritu humano. No sé si tú conozcas su historia. Conozco vagamente, creo que la locura, yo me atrevería a decir incluso, si Rodríguez Monegal no hubiera ya agotado todos los chistes lingüísticos, que la locura procede de una especie de pedrada de sol. Sí, exactamente. Sí. Bueno, ahí está, sí, hubo una pedrada de sol. Este hombre es un pintor de la segunda mitad del siglo XIX, un pintor académico que tenía cierto éxito, no mucho éxito, pero bastante éxito, que tiene un amigo protector que lo invita, un lord, no me acuerdo cuál, es un inglés de aquella época, un aristócrata de aquella época, y lo invita a hacer un viaje por el cercano oriente. Van a Egipto, y en Egipto tiene una insolación Dadd, y empieza a portarse de un modo extraño. Llegan a Roma, se sigue portando de un modo más extraño, tiene fiebre, calentura, finalmente deja a su protector, el protector lo envía en un barco a Londres, a su familia, la familia lo recibe en Londres, empieza a hacer cosas extrañas y lo llevan con un psiquiatra, con un médico. El médico dice que padece una enfermedad grave. El padre de Dadd no lo cree, la ingenuidad de las familias, y decide que él solo va a curar a su hijo. Y entonces
lo invita a un paseo por los bosques y en el paseo Dad asesina a su padre. Se fuga y la policía inglesa y la policía francesa lo aprenden 8 días después, no en Inglaterra, sino en Francia, se había fugado, y lo encuentran con una lista de personalidades que iba a asesinar, porque él se creía enviado del dios Osiris para castigar a la humanidad. Y uno de los primeros fue su padre, una historia muy psicoanalítica, que Freud hubiera tenido mucho interés y lo hubiera conocido en estudiar. Asesina a su padre porque piensa que es el padre es uno de los representantes de esta gran conspiración de los malignos. Tú en el monogramático, fiándote quizá del cuadro de esa Sí. chafa magistral del leñador, hablas de que había asesinado al padre con un hacha. Sí, Y parece ser que después te diste cuenta de que no era así. No, sí. ¿Cómo se te ocurrió la primera historia? Por magia, por analogía. Pensé que si hay un leñador en el cuadro, vi que en el fondo Dad estaba reproduciendo sus obsesiones. No fue así. Dad fue encerrado en un manicomio y hay que decir en honor de la justicia inglesa que esto pasa en 1860 y tantos. Un poco antes lo hubieran ajusticiado, lo hubieran matado. No, se dieron cuenta de que estaba loco, de que estaba enfermo y lo metieron en un manicomio. Fue un sacrificio espantoso porque el pobre pasó toda su vida en el manicomio, pero al mismo tiempo le permitieron pintar. Tuvo un médico que decidió que Dad podía no salir libre jamás, pero por lo menos podía aliviar su prisión volviendo a su pintura. Y eso fue lo que lo llevó a pintar. Y pintó este cuadro extraordinario para mi gusto, que se llama el golpe maestro del leñador, ¿no? ¿Por qué no te detienes un poco en el análisis de ese cuadro? En esa especie de núcleo carencial que es finalmente el motivo de excitación. Sí, bueno, mira, hay esto, en el cuadro hay, en primer lugar, es un cuadro muy realista, pintado con la técnica académica de la época. Eso hace pensar en los surrealistas, en algunos surrealistas que usaron ¿Te hace también... pensar quizá en La reina de las hadas de Spencer? Claro que sí. Hay cierta bueno, atmósfera, ¿no? claro, hay ecos de la poesía inglesa, por una parte, y de los mitos ingleses y de los cuentos para niños, porque en realidad todos esos personajes que aparecen en este cuadro son duendes, y son personajes también de la poesía inglesa, como por ejemplo de la poesía de Spencer, de modo que hay una carga literaria en este cuadro. Este cuadro describe unos cuantos metros de suelo, y en el cual hay unos duendes que uno no puede ver, porque son muy pequeñitos, pero que andan por ahí. Es decir, nos descubre el mundo infantil de los duendes, de los gnomos, ¿no? Primera cosa extraña. Al mismo tiempo, las obsesiones de Dad tienen dos formas. Por una parte, son realistas, porque muchas de las caras y de las fisonomías que observamos en este cuadro son las de sus compañeros de prisión, de manicomio, o bien de los médicos, de los carceleros o de los enfermos. Por otra parte, los personajes son personajes de sueño, personajes de cuento, mejor dicho, es un cuento de hadas. Y esto es muy extraño, porque este cuadro está lleno de figuras muy pequeñas, que es muy difícil ver la primera vez. Hay que detenerse para ver todas estas figuras muy pequeñitas. En cada hoja, en cada piedra, hay un rostro generalmente amenazante que te espía. Y hay una serie de monstruos, los ojos son muy importantes, los ojos que miran, y que miran siempre de un modo al mismo tiempo curioso y cruel. Sin embargo, como tú señalaste, el centro del cuadro está vacío. Hay un espacio vacío, y en el espacio vacío hay una avellana muy misteriosa, y el hacha del leñador, que posiblemente es Dad, un autorretrato de Dad, se le ve de espaldas. El hacha va a caer para partir la avellana. Y a mí se me ocurrió que quizá si el hacha hubiese caído, hubiese abierto la avellana en dos y el encantamiento, la maldición de Dad hubiera desaparecido. Hubiera recobrado la razón o hubiera al menos recobrado la libertad. Pero eso no ocurre. El hacha nunca cae, la avellana está ahí siempre. Es el cuadro, diríamos, de la espera, de la ausencia y de la espera. Pero es un poco la congelación de Abraham y Isaac, Sí. ese golpe fatal que Sí. nunca acaba de suceder. Bueno, claro, en Isaac y en Abraham es distinto, ¿no? Porque ahí hay la intervención
divina. Divina. También en Dad, en cierto modo, porque él se creía, el que estaba loco, creía que Osiris lo enviaba. De todos modos, es muy impresionante esta relación entre el gran realismo del cuadro, la técnica académica perfecta para pintar delirios. Todo esto anticipa, cerca de 100 años antes, al surrealismo. Esto es lo que me parece extraordinario. Además, este gran enigma de las relaciones entre la locura, la llamada locura, y el arte. Se da en Nerval, se da en Hölderlin, los poetas, pero también se da en Dad. Y es extraño que los surrealistas jamás se hayan dado cuenta de la existencia de Dad. En Inglaterra unos cuantos, los Sidwell, el poeta Sidwell, y después Francis Bacon, y muy poca gente se ha dado cuenta de la existencia y de la importancia de este pintor. Últimamente sí hubo una exposición retrospectiva en la Tate Gallery, pero nadie ha percibido la extraordinaria, no la modernidad, porque es una palabra falsa, la actualidad, diríamos, de Dad, porque pone entre paréntesis lo que llamamos los conceptos, por una parte, de normalidad y por otro, los conceptos de arte. Tú has evocado la figura de Bacon así un poco de pasada, como testimonio humano de un personaje inteligente. ¿No tiene la impresión de que la teatralidad de Dad, ese vacío central del cuadro del leñador, en Bacon, con el paso del tiempo y tras cierta impresión inicial, ese vacío ha sido excesivo en su pintura y lo teatral ha predominado quizás sobre la garra de lo estrictamente pictórico? Bueno, tienes razón absolutamente. Yo creo que todo expresionismo, cuando se prolonga demasiado, termina en teatro. Y eso le ha pasado un poco a Bacon. El último Bacon, yo es un pintor que admiro muchísimo, pero el último Bacon me parece teatral. Ahora, en el caso de Dad, realmente era distinto, ¿no? Él empezó en el teatro, era un pintor académico y hacía, por ejemplo, hizo pinturas con temas de Shakespeare, sobre todo temas fantásticos, El sueño de una noche de verano, etc. Y después en el manicomio pinta este cuadro, no es el único, pintó varios, y ahí yo creo que es lo contrario, es el teatro que se vuelve obsesión, que se vuelve pesadilla. Bueno, es Dickens en alguna medida, ¿no? También, sí, es Dickens. Y después, es muy curioso Dad, porque escribió un poema, ¿sabes? Hay dos versiones de este cuadro, y en la segunda versión hay un poema incomprensible. De modo que eso también me parece que lo alía a Duchamp, pero de un modo muy extraño. La historia de Duchamp, la historia que cuenta Duchamp, es una historia fácilmente, muy difícil, pero fácilmente descifrable si uno se da cuenta que es una historia metafísica. En cambio, la historia de Dad es una historia indescifrable. No sabemos qué es lo que quiso decir. Cornell estaba en el límite entre el sueño y la razón. En cambio, Dad está en pleno delirio, en plena sin razón, pero usa las armas de la razón. La técnica, la precisión académica, el buen dibujo, la llamada indebidamente buena pintura, y al mismo tiempo también tiene el gran peso, la gran carga de la tradición poética y literaria de su país. De modo que si es loco, es un loco a medias, ¿no? Y el caso dando así una especie de salto mortal, el caso de Joan Miró, no hay locura, el delirio es más bien venial, y a menudo hay que utilizar la palabra recurrente de inocencia. Sin embargo, yo tengo la sospecha de que esa inocencia a veces se confunde un poco con el infantilismo. Bueno, no sé, eres un poco duro con él, ¿no? Yo no sé si sea infantil. Es para provocarte. Sí, yo no sé si es infantil, tengo que defender ahora a Miró. Yo lo admiré mucho, lo quise mucho, pero es verdad, yo no diría que hay infantilismo en Miró. Hay cierta inocencia, pero cuando el inocente se da cuenta de que es inocente, deja de ser inocente. Y eso le pasa al último Miró. Se repite demasiado, a mi juicio. Insiste en los temas del principio y hay una suerte de insistencia que también es, no diría que doblez, pero sí utilización
de la inocencia. Cuando el inocente utiliza su inocencia, deja de ser inocente. Sí, yo en favor de él, de todas formas, diría que al comienzo, en efecto, hay una anécdota que ilustra bastante bien ese estado de inocencia real. Tú sabes que él trabajó bastante con el ceramista Artigas, que es coautor de muchos de sus trabajos. Artigas, siendo ambos pequeños, le dijo un día a Joan, tienes un halo en la cabeza, con sumo espanto de lo que estaba viendo. Y entonces Joan Miró, bueno, lo tomó más o menos a broma, pero Artigas convenció a un montón de personas, de amigos comunes, para que todo el mundo le dijera lo mismo. Y entonces Joan Miró llegó ya a la aceptación absoluta de que en efecto llevaba un halo como los santos flotando encima de la cabeza. Ese era Joan Miró. Lo que pasa es que yo sospecho que después tuvo demasiados espejos bastante evidentes como para darse cuenta que en efecto no tenía halo. Pero en alguna medida jugó con la idea de que los demás pensaran que en efecto tenía halo. Pero sí, al principio fue inocente. A mí me contó, no me acuerdo quién me contó, creo que André Masson, que en la época en que vivía en París, Miró era muy amigo de Masson y de Léris y de otros. Y un buen día decidieron hacer una broma a Miró, pues colgaron del techo del estudio de uno de ellos, creo que del estudio de André Masson, una cuerda, y cuando llegó Miró dijeron, hemos decidido que uno de nosotros tiene que morir hoy. Y vamos a rifar, tú eres uno de ellos porque somos artistas electos, y vamos a ver quién de nosotros debe suicidarse. Hicieron una farsa y le dijeron a Miró, tú eres el que tiene que morir. Y Miró se puso muy triste y dijo, bueno, acepto. Y estaba dispuesto a morir. De modo que sí había inocencia al principio. Yo hace años le escribí un poema de elogio a Miró y me sigue representando. Sigo creyendo que lo que dije en aquella ocasión es verdad. Creo que es un pintor, de todos modos, de una frescura increíble, de una vitalidad, de una alegría enorme. ¿No te parece? Sí, si hay que ceder un poco, cedo. Se cedes, ¿no? Mira, te voy a leer parte de esto y verás. El viento iba y venía preguntando, ¿por dónde anda Joan Miró? Estaba ahí desde el principio, pero el viento no lo veía, inmovilizado entre el azul y el rojo, el negro y el amarillo. Miró era una mirada transparente, una mirada de 7 manos. 7 manos en forma de orejas para oír a los 7 colores. 7 manos en forma de pies para subir los 7 escalones del arco iris. 7 manos en forma de raíces para estar en todas partes y a la vez en Barcelona. Miró era una mirada de 7 manos. Con la primera mano golpeaba el tambor de la luna. Con la segunda sembraba pájaros en el jardín del viento. Con la tercera agitaba el cubilete de las constelaciones. Con la cuarta escribía la leyenda de los siglos de los caracoles. Con la quinta plantaba islas en el pecho del verde. Con la sexta hacía una mujer mezclando noche y agua, música y electricidad. Con la séptima borraba todo lo que había hecho y comenzaba de nuevo. Bueno, yo creo que esto describe, en cierto modo, bastante bien el trabajo de Miró. Un trabajo... Sí, cierto Miró. Sí, del mejor, yo diría del mejor Miró. Un trabajo de jardinero de la pintura, que crea flores fantásticas, formas extrañas, y termina así. El viento dio la vuelta a la página del llano, alzó la cara y dijo, ¿pero dónde anda Joan Miró? Estaba ahí desde el principio y el viento no lo veía. Miró era una mirada transparente por donde entraban y salían atareados abecedarios. No eran letras las que entraban y salían por los túneles del ojo. Eran cosas vivas que se juntaban y se dividían, se abrazaban y se mordían y se dispersaban, corrían por toda la página en hileras animadas y multicolores, tenían cuernos y rabos, unas estaban cubiertas de escamas, otras de plumas, otras andaban en cueros, y las palabras que formaban eran palpables, audibles y comestibles, pero impronunciables. No eran letras, sino sensaciones,
no eran sensaciones, sino transfiguraciones. Bueno, yo creo que hay una parte de verdad en esto. No sé. Sí, es un Miró transfigurado. Bueno, que él a veces posibilita, es decir, que en efecto pero su yo creo obra que él posibilita. transfiguraba, ¿eh? Sí, sí. Él transfiguraba. Hay un Miró extraordinario. Quizá habrá que hacer una antología de Miró, como hay que hacer una antología de Picasso, como hay que hacer una gran antología de toda la pintura de nuestro siglo. Ha habido una suerte de abuso comercial, ¿no crees? Las galerías, la gente que compra cuadros, etcétera, han deformado y desfigurado buena parte de la pintura contemporánea. Si quieres eso lo abocamos un poquitín más adelante, Dale, muy bien. porque de repente yo tengo así una imagen muy presente dentro del antifranquismo muy militante de Miró, que de manera ejemplar mantuvo a lo largo de toda su vida. He recordado aquel cartel de Ayudad a España y al mismo tiempo me he acordado de otro pintor americano, Motherwell, que también ha tenido un poco a España, si no en su corazón, si en su pincel. Motherwell es un pintor que a ti también te interesa, sí, y quizás sirva de pretexto para que tú hicieras un análisis de la pintura norteamericana contemporánea. Sí. Bueno, es difícil una conversación tan rápida, pero en efecto, Motherwell yo lo conocí en Nueva York a través de Marcel Duchamp. Es decir, un buen día descubrí que un señor entraba a una librería en la que yo estaba por casualidad y compraba un libro mío sobre Marcel Duchamp. Y al día siguiente conocí a ese señor, que era nada menos que Robert Motherwell. Él estuvo en México, fue muy amigo de Mata, como gran parte de los pintores norteamericanos, le debe bastante al chileno Mata, también al cubano Lamb, él no le debe a Lamb, pero otros le deben a Lamb, y también a André Masson y a los pintores surrealistas franceses. Es interesante en ese aspecto Motherwell porque fue uno de los canales de transmisión del arte moderno europeo, sobre todo francés, a los Estados Unidos. Es algo que los críticos norteamericanos actuales tratan de ocultar. Los críticos norteamericanos actuales tratan de ocultar dos realidades. Primero, la influencia de los muralistas mexicanos sobre estos pintores al comienzo, en la iniciación de la buena pintura norteamericana. Diego Rivera tuvo influencia notable sobre Pollock, ¿no? No, Siqueiros tuvo influencia sobre Pollock. Siqueiros tuvo influencia sobre Pollock. Luis Nevelson, la gran escultora, también imitó a los mexicanos, ella misma lo confiesa. Toby, Noguchi, el escultor, también casi todos ellos estuvieron influidos por los mexicanos. Y después estuvieron influidos por los pintores europeos, sobre todo por los franceses, especialmente por los surrealistas. Eso no importa, yo creo que los americanos han hecho una gran pintura. Uno de los grandes momentos, de los últimos buenos momentos de la pintura mundial estuvo en los Estados Unidos. Y entre ellos, evidentemente, hay pintores tan importantes, no solamente Pollock, sino de Kooning, que me parece uno de los realmente central, esencial. Otros muchos, no vamos a hablar de ellos, y uno de ellos es Motherwell. Motherwell, sobre todo, tiene para nosotros, españoles y mexicanos, o mexicanos y españoles, un interés especial. Primero estuvo en México con Mata, y México lo deslumbró, el paisaje, la gente, el arte popular, y después España. Ha escrito una serie ha pintado una serie de ilustraciones, poemas y cosas españolas muy importantes. Yo escribí hace mucho un poema también, pero eso está convertido en una antología de poemas míos para... ¿Qué importa, no? En honor de Motherwell, que fue partidario de la República Española, escribió una serie de poemas, elegías a España, cuando la República cayó, y después ha vuelto a escribir poemas con tema de inspiración española, diríamos, ¿no? Y hay un fragmento de mi poema que todavía me gusta, porque Motherwell es dos personas, es un autor de collage perfectos, de una elegancia absoluta, que me encantan, y también es un pintor violento. No, está entre el refinamiento más grande y la violencia más extrema. Yo no sé qué sea lo mejor de él. A lo mejor es la elegancia. En todo caso, en mi poema hablo más bien de la violencia. Gotas de tinta mental. La lluvia roja empapa hasta los huesos la palabra España, palabra calcárea. El cisne de los signos, el tintero de las transfiguraciones,
lanza dados de sombra sobre la tela. La llamita roja de lengua azul, plantada en la eminencia del pubis, dispara su kikiriki. Yo te amo con pan y metáforas de pan. Yo te amo, caída en esta página, isla en el mar de las perplejidades. La marea de los ocres, su cresta verdeante, su grito blanco, el desmoronamiento del horizonte sobre metros y metros de tela desierta, el sol, la traza de sus pasos en el cuadro, colores actos, los hachazos del negro, la espiral del verde, el árbol amarillo que da frutos de lumbre, el azul y sus pájaros al asalto del blanco, espacio martirizado por la idea, por la pasión, tatuado. Bueno, yo creo que eso es lo interesante de Motherwell en este aspecto de su pintura, el tatuaje de la pasión. Tú que diriges una serie de televisión que se llama Tatuaje, ¿lo entenderás? No siempre apasionada. No siempre, no. Bueno. En cualquier caso, yo recuerdo, en palabras de Mata, el sumo desprecio que él siente por toda esta escuela americana. Antes que tú hablabas de hasta qué punto él fue pionero en alguna medida, él es bastante cruel, mucho más que yo, que duda cabe, con Miró, diciendo que, bueno, en realidad son fingidores de locura, la mayor parte de ellos. Incluso un pintor tan cargado de lo que se ha dado en llamar misticismo, quizá de manera un tanto abusiva, como Rothko. De Rothko dice algo terrible, y es que pintaba fondos y como empezaron a aplaudirlos pensó que para qué pintar más. Sí. Bueno, es un poco extremado lo que dice Mata, pero yo el reproche que le hago a la pintura norteamericana no es ese. Digo a la pintura de este momento, del expresionismo abstracto, no a la más reciente. La más reciente realmente no me interesa. Me parece que es una especulación de los mercaderes y de las galerías, sino a la buena pintura de los años 40, los 60 diríamos. Bueno, el defecto que le encuentro es por una parte el gusto excesivo por lo grandioso. Todos ellos quieren hacer pintura enorme. Es un defecto de este continente, de todo el continente americano, pero muy especialmente de los Estados Unidos, el gigantismo, ¿no? Bueno, por eso me gusta Cornell, porque en Cornell es lo contrario, no hay gigantismo, pero hay gigantismo en Pollock, hay gigantismo en Motherwell, hay gigantismo en todos ellos, en los mejores hay gigantismo. Y gigantismo a veces la obsesión por lo infinito, por los grandes espacios, pero esos grandes espacios no están poblados. El infinito es un mal, es una sirena perversa de los artistas, porque el infinito es aquello que no tiene forma, y el arte sobre todo es la forma. Y esta es la gran lección que los norteamericanos a veces han olvidado. Pasemos entonces, si te parece, a otro continente. Al hilo de tus anteriores conversaciones, en especial las mantenidas con Elizondo y con Krause, has dejado patente la importancia que tuvo en tu escritura el descubrimiento de los otros. ¿Qué opinas entonces de Michaud, siempre asomado a una otredad nunca ajena, sino configurada por manchas de tinta china que hablan de los muchos otros que habitan en su propio interior? Bueno, yo escribí que en Michaud lo interesante era lo que llamé las revelaciones del tintero, el pozo que llevamos dentro. Ahora, lo interesante en Michaud es que ese pozo que llevamos dentro, tú lo has visto muy bien, ese pozo que llevamos dentro, ese manantial de imágenes, nunca nos refleja a nosotros mismos, es la negación de Narciso. Tú te ves a ti mismo, en el momento de ver a ti mismo te das cuenta que tú no eres tú, que tú eres otro, o mejor dicho, que tú eres otros, y que esos otros a veces son terribles, son monstruos, son seres fabulosos y generalmente amenazantes. Bueno, esto es lo interesante de Michaud. En la pintura de Michaud yo creo bueno, es un poeta, más que nada es un poeta, es un poco el caso de tantos artistas de nuestra época, por ejemplo Victor Hugo, otros más, que eran fundamentalmente poetas, pero que pintaron como una especie de suerte de complemento de su poesía. En algunos de tus poemas hay así, por ejemplo, una mano con la palabra amor en inglés. Sí. Hay alguna configuración de espacio.
de situaciones visuales, pero ¿tú no has sentido una tentación en algún momento de tu vida por llevar lo plástico un poco más allá? Sí, bueno, evidentemente hice los discos visuales y también poemas concretos, topoemas. Topoemas. Esto, cuando yo descubrí, por una parte, a los poetas concretos, a los brasileños, a Haroldo de Campos y a otros, también las disposiciones, la tipografía de Mallarmé, la de Cummings, y finalmente la caligrafía china y japonesa, y luego la de la India, pues todo esto me impresionó mucho. Y claro, el ideal sería unir todavía todas las artes, la música, la pintura y la poesía. Es peligroso porque puede dar monstruos o seres endebles, ¿no? Michaud no, porque Michaud ha separado muy bien. Su pintura está inspirada por la poesía, pero es pintura. En realidad es caligrafía. La pintura de Michaud, la mejor pintura de Michaud, es caligrafía. Es el espacio que se despuebla, que se dispersa, que se recoge, que vuelve a girar, que se deshace en gotas y que después se convierte en una especie de bola gigantesca que estalla en semillas, diríamos, ¿no? Es un poco metáfora de la creación poética. Y también tiene que ver, yo diría, con el Oriente y con lo que él llama las revelaciones del desierto. El gusto, los desiertos, diríamos, los grandes espacios vacíos están poblados de demonios, de diablos. Eso es lo que nos enseña Michaud. Tu poema Petrificada, Petrificante fue ilustrado por Antoni Tàpies. Teniendo su pintura como mental telón de fondo, yo te brindo una pregunta que él se planteaba, pues yo creo que ya hace aproximadamente 20 años. La pregunta lanzada al aire decía así: ¿cómo hacer para mirar limpiamente, sin querer encontrar en las cosas lo que nos han dicho que debe haber, sino simplemente lo que hay? Bueno, esto fue el gran mérito de Tàpies. Yo creo que hay un momento extraordinario en la pintura europea, en la pintura de Occidente, en la pintura mundial, cuando Tàpies descubre el muro tal cual, descubre las puertas, descubre las materias. Entonces se habló mucho de pintor materialista o de pintor material, ¿no? Pero ahí yo creo que había un equívoco. Más cursimente en España se hablaba de matérico. De matérico, bueno, matérico. Es una palabra un poco fea, pero en fin, pintor matérico. Es decir, las cosas tal como son, tal como las vemos, ¿no? En general, muy dentro del gusto español, las cosas de un modo agresivamente reales, ¿no? El muro carcomido, el muro gangrenado, las llagas en la puerta, en la madera, en todos los objetos, en la materia, diríamos. Pero si tú ves bien la pintura de Tàpies, encuentras que las cosas nunca son lo que son. Siempre Tàpies, y a mi juicio es el buen Tàpies, yo no sé si se ha dado cuenta él de eso o no, en Tàpies lo importante está en esto, en que la materia, la puerta, el muro, tienen las huellas del tiempo. Es el tiempo que pasa. Es decir, lo interesante es esta suerte de conjunción, por una parte, entre los objetos, la materia, que no conoce el tiempo, o que no conoce el tiempo histórico, diríamos, el tiempo humano, que transcurre más lentamente o más rápidamente el tiempo humano, y del otro lado, el tiempo histórico. Y lo interesante en Tàpies es ver en la materia la huella terrible, atroz y maravillosa del tiempo. Yo cuando Tàpies ilustró este libro mío, este poema mío, Petrificada, Petrificante, pues es un poema sobre todo de orden histórico, es un poema sobre México. Entonces él usa otra vez las materias, sus viejos temas, pero evidentemente, como siempre, esos temas que en apariencia son puramente matéricos, no son matéricos, son históricos. Ahí está el tiempo, la huella del tiempo. ¿No crees eso? Sí, sí. Mira, yo escribí un pequeño poema, volvemos con mis poemas, pues estamos hablando de mis admiraciones, en honor de Tàpies, 10 líneas para Antoni, ¿cómo se dice en catalán? Antoni Tàpies. Antoni Tàpies, en el cual el tema de estas 10 líneas es ese justamente, el tema del mundo, de la ciudad, porque el tema de Tàpies es la ciudad, los objetos en la ciudad, las paredes, los carteles, la lluvia,
las plazas, las piedras del pavimento, etc., y el tiempo. Sobre las superficies ciudadanas, las deshojadas hojas de los días, sobre los muros desollados, trazas, signos carbones, números en llamas, escritura indeleble del incendio, sus testamentos y sus profecías, vueltos ya taciturnos resplandores, encarnaciones, desencarnaciones. Tu pintura es el lienzo de Verónica, de ese Cristo sin rostro que es el tiempo. Yo creo que es una imagen que da un poco la idea de la pintura de Tapies. Ese Cristo sin rostro que es el tiempo, marcando en los objetos su paso, su huella. Tú has evocado ya en 2 ocasiones, y en una de ellas te frené un poquito para dejarlo para otro momento, no sé si más propicio, pero en todo caso ya más avanzado, el tema de lo comercial, de la función de las galerías, de un cierto desenfreno en cuanto al montaje del arte en el momento presente. Yo recuerdo a este propósito una conversación con Tapies donde me atreví a plantearle el tema desde su punto de vista, es decir, cómo vivía él, es decir, ese resorte casi inexorable que la obra acabe estando marcada por lo comercial casi desde el comienzo. Entonces él me contaba de manera imperturbable cómo había un monasterio oriental donde cuando alguien acudía para ingresar en la orden, la prueba consistía en enviarlo al monte y tenía que conseguir 3 pepitas de oro. Si no las conseguía, no podía entrar al monasterio. Entonces, la analogía era brutal, es decir, para conseguir el deleite con un cuadro, con su posesión, hay que pagarlo. Yo añadía a precio de oro y el imperturbable me decía a precio de oro. Caramba. ¿Qué piensas de ella? Bueno, no, me repugna profundamente esa idea, ¿no? Puede que sea verdad, pero yo me resisto a creer que la gente que tiene dinero, porque tiene dinero, puede comprender una obra de arte. Yo creo que no. Tampoco pienso que la gente pobre, porque es pobre, por inocencia, puede comprender las obras de arte. Yo creo que la comprensión de la obra de arte depende de la sensibilidad del espectador, de la inteligencia del espectador, de una conjunción entre la obra y el espectador. Y que eso no puede, el intermediario no puede ser ni el dinero, ni tampoco la publicidad, ¿no? Es decir, yo sí creo que el arte elige a sus espectadores. Y que esto no puede estar marcado nunca por las clases sociales o por el dinero, sino por una relación más profunda. Juan Ramón Jiménez dijo una cosa muy interesante. Empezó escribiendo, dedicando sus poemas a la minoría, lo cual era horrible. Pero después cambió y dijo a la inmensa minoría. Bueno, ahí está. Yo creo que el arte se dirige a la inmensa minoría. Y esa inmensa minoría no puede ser la minoría del dinero, ni de la sociedad, ni de la posesión, sino algo más oscuro, más secreto, ¿no? ¿No te parece? Espero que sí. Si no, estamos perdidos. Voy a acentuar un poco... Ahora, yo diría, volviendo al tema de la galería, siempre ha habido influencias externas al arte. Hubo una época en que la Iglesia le dictaba a los artistas lo que había que hacer, o el Estado, el arte oficial, o los partidos políticos, todavía en nuestra época, el realismo socialista, todo eso. Pero yo creo que la influencia de la galería, del comercio, ha sido particularmente nociva, porque todas estas potencias antiguas tenían ideas sobre el arte. El mercado no tiene ideas, tiene intereses únicamente, tiene esa especulación pura. ¿No te parece? Y eso es grave, porque entonces, claro, los artistas están obligados, por ejemplo, a cambiar muy rápidamente de estilo, de manera, de forma. Es increíble, ¿no? Un artista joven de pronto conquista la fama, el dinero, los millones, y 6 años después, 5 años después, es un desconocido. Es una especulación desenfrenada. Es decir, el capitalismo ha aplicado al arte los sistemas de la producción de mercancías y del consumo, ¿no? Sin presión de ninguna galería, vamos a cambiar de estilo. Entre tus pintores favoritos figura también Balthus. Y pese a una atmósfera fantasmal y de perturbación un tanto congelada,
Yo te pregunto si no crees que su pintura paga tributos excesivos a la realidad. No, bueno, sí, no. Hay hecho. Bueno, es un pintor que por una parte viene de la tradición pictórica de Occidente. Sus modelos están sobre todo en el Renacimiento, pero también en el siglo XIX. A veces quiere recordar a Courbet y a otros pintores. Por otra parte, es un pintor en el cual hay cierta relación, que él ha negado siempre, pero que existe, entre el surrealismo, esta atmósfera de angustia, de misterio, esta perversidad erótica, diríamos, de algunos de sus cuadros, ¿no? Bueno, a mí me interesó Balthus, me sigue interesando, me gusta muchísimo, es un pintor que yo admiro, porque me parece que en él aparece otra vez el tema de la historia, el tema que aparece en Duchamp, el tema que aparece en Dade. Es decir, no es simplemente pintura, pintura, sino es algo más. Algo ocurre en los cuadros de Balthus. En los mejores cuadros de él ocurre algo. Esas chicas que están ahí leyendo un periódico y que va a pasar algo, o va a ocurrir algo, o ha ocurrido algo que es terrible. Algo de origen erótico, generalmente de naturaleza erótica, pero al mismo tiempo una suerte de transgresión. Hay la intervención, diríamos, de poderes nefastos en la pintura de Balthus. Es lo que me interesa. La parte novelesca de Balthus. Hay una parte novelesca. No en balde, a él le interesa mucho la novela de Émile Brontë, Cumbres borrascosas. Vamos a intentar cerrar esto de manera un tanto giratoria. Me reservo una última pregunta, como la pasada semana, de tipo personal. Pero antes quisiera referirme a otro personaje que te sé también grato. Un personaje menos adscrito a un concepto estrecho de la modernidad, y que es la figura de Monet. ¿Considera su pintura como un fragmento necesario de norma frente a tanta excepción como hemos evocado? ¿O piensas que se trata de una excepción disfrazada de norma? Bueno, mire, yo creo que será más bien una excepción disfrazada de norma, pero quizá habría que verlo, hay que explicar por qué me ha interesado. Habría que volver un poco a Balthus, ¿no? Bueno, en Balthus hay, diríamos, la presencia extraordinaria del cuerpo, y con el cuerpo del erotismo. Yo dije alguna vez, la luz esculpe al viento en la cortina, hace de cada hora un cuerpo vivo, entra en el cuarto y se desliza descalza sobre el filo del cuchillo. La luz nace mujer en un espejo, desnuda bajo diáfanos follajes, una mirada la encadena, la desvanece un parpadeo. La luz abre los pliegues de la sábana y los repliegues de la pubescencia, arde en la chimenea, sus llamas, vueltas sombras, trepan los muros, hiedra deseosa. La luz se va por un pasaje de reflejos y regresa a sí misma. Es una mano que se inventa, un ojo que se mira en sus inventos. La luz es tiempo que se piensa. Bueno, en Balthus yo he encontrado realmente el cuerpo físico, pero al mismo tiempo este elemento inquietante que yo llamo la luz y que es, diríamos, el elemento mental, el elemento del deseo que no es claro y que siempre aparece en él de una manera un poco maléfica, ¿no? Bueno, finalmente es la naturaleza, pero la naturaleza sobre la cual ha dibujado el hombre, el deseo humano, una suerte de desfiguración, de interrogación. Lo encontramos también en toda la pintura del siglo XIX, la encontramos en Courbet, que es el gran pintor, para mí uno de los grandes pintores del siglo XIX es Courbet, tan grande como los más grandes, tan grande como Goya o tan grande como Turner. Y en Courbet aparece también la mujer, como en Duchamp, pero ahí de un modo radiante, radioso realmente, maravilloso, como emblema de la naturaleza. Y en Balthus es un descendiente, diríamos, de esta tendencia, es un heredero. Ahora bien, ¿qué pasa en Monet? La pintura de Monet no aparece el cuerpo, aparece solamente la naturaleza. Es decir, que la mujer regresa, o el cuerpo
cuerpo masculino, el cuerpo femenino, regresa a su origen, diríamos, vegetal y terrestre, a los elementos. Lo que vemos en Monet, en la naturaleza de Monet, por eso me encanta, y ahí otra vez vuelvo al arte mental, al arte tipo Duchamp. Lo que me interesa es un pintor inmenso, es un gran pintor, pero hay muchos grandes pintores, hay Bonnard, hay una serie de pintores que yo adoro, pero que son pintores solamente, diríamos, que podemos tocar y ver, pero que no nos hacen pensar ni reflexionar sobre la realidad de la realidad. Y en Monet hay esta idea, hay la naturaleza, los árboles, el agua, las colinas, el bosque, la luz, pero hay una duda sobre la realidad de la naturaleza. Mira, yo no lo digo bien quizá intelectualmente, pero lo puedo decir en un poema. Yo escribí un poema ante un cuadro de Monet, que se llama Cuatro chopos, y que es un cuadro realista en apariencia, son unos chopos vistos al atardecer, esa luz ya un poco difusa del crepúsculo. Y entonces digo, es real lo que veo, cuatro chopos sin peso plantados sobre un vértigo, una fijeza que se precipita hacia abajo, hacia arriba, hacia el agua del cielo del remanso, en un esbelto afán sin desenlace, mientras el mundo zarpa hacia el oscuro. Latir de claridades últimas, 15 minutos sitiados que ve Claudio Monet desde una barca. Entre ser y no ser, la hierba titubea, los elementos se aligeran, los contornos se esfuman, visos, reflejos, reverberaciones, centellear de formas y presencias, niebla de imágenes, eclipses. Esto que veo somos espejeos. Bueno, esto es lo que a mí me parece que es el punto que me une, diríamos, que une mi admiración desde Monet hasta Duchamp y hasta otros pintores, es esta certidumbre del mundo exterior y esta duda sobre el mundo exterior. Somos espejeos, los árboles son espejeos, los seres humanos somos espejeos, somos burbujas en el tiempo. Creo que es un buen cierre de programa, pero yo te confieso que me iría insatisfecho sin plantearte una postdata a estas dos conversaciones que hemos mantenido. Es totalmente de tipo personal y al filo de la celebración de tus 70 años de existencia. No sé si recordarás que a Duchamp, ya en plena madurez, alguien le preguntó qué tipo de existir había llevado y respondió: he llevado una vida de camarero. Yo quisiera plantearte la misma pregunta. ¿Qué vida has llevado? Bueno, no de camarero, me hubiera gustado ser camarero quizá, aunque no sé a qué se refería Duchamp. Yo es no enigmática y lacónica. Enigmática, no. Yo creo que he llevado una vida, pues una vida de la que yo no he sido el dueño sino a medias. He sido un poco, yo no he sido el dueño de mi vida. Y creo que hay de aquellos que son dueños de su vida. Un poco he sido la víctima de mi vida, un poco he sido el autor de mi vida, un poco he sido el cómplice de mi vida. Lo que más me gusta es haber sido el cómplice de mi vida. Pero en toda vida humana hay una mezcla de azar, de libertad, de decisión. Incluso en las grandes determinaciones de la vida personal, por ejemplo, en la elección de la profesión, la poesía. Bueno, es una elección libre, pero también es una fatalidad. O el amor, es lo mismo. En el amor hay libertad y hay fatalidad. Hay casualidad, se encuentra uno con la mujer que uno quiere, pero puede no ocurrir, y es un accidente, y también hay elección, hay que saber elegir. Quizá lo que a mí me hubiera gustado hacer, y lo que he hecho a veces, cuando me ha ido bien en la vida, es saber elegir mi fatalidad. Yo creo que con esto podemos... Fatalmente hay que decir buenas noches. Buenas noches, claro.
Participe usted en esta conversación. Agradeceremos sus cartas a la dirección Boulevard Adolfo López Mateos 232, San Ángel, IN, México, Distrito Federal, código postal 01060. Mañana le presentaremos a usted por Canal 2, a las 11:30 de la noche, un nuevo tema. Invitación a la poesía. Primera parte. Poetas medievales, barrocos y modernistas de nuestra lengua. El invitado es el poeta colombiano Álvaro Mutis. Por este Canal 8, usted podrá ver esta nueva conversación con Octavio Paz pasado mañana miércoles a las 10 de la noche.